Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a todos ustedes a este simposio. La verdad me siento honrado y pues reciban todos un cordial saludo desde acá, desde Nuevo León, acá en México, y pues tratando de compartir un poco de lo que se está trabajando a nivel estatal en el ámbito de la educación física. Voy a trabajar, bueno, a compartir un poco del panorama general del modelo que se está llevando a cabo o que se aplica actualmente en el nivel de primaria en el estado de Nuevo León. Entonces, sabemos que la educación evoluciona constantemente y estamos en la búsqueda de la calidad de educación. Y entender que la educación física juega un papel demasiado importante en la consolidación integral, de aprendizaje integral del alumno. Para esto tendremos que estar buscando constantemente nuevas metodologías o nuevas formas de elevar nuestro trabajo diario, nuestro quehacer docente diario con nuestros alumnos. Y en este caso nosotros tenemos esta propuesta con base a un modelo de planificación denominado desarrollo de contenido que lo estableció Judy Ring, y este es el que estamos trabajando actualmente. Primero, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta para la planificación? Bueno, primero, entender qué es la planificación. Que la planificación, bueno, es organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, las cuales deben de representar desafíos a los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución. Entender que la planificación es una herramienta, no es un proceso administrativo que tengo que entregar. Eso, el día que nos quede claro que la planificación es mi principal arma para poder acceder al aprendizaje de mis alumnos, creo que tendremos un enriquecimiento bastante en nuestro trabajo. La otra es establecer los contenidos buscando desarrollar la motricidad, de los alumnos, integrando su corporidad y a la vez fomentando la creatividad y la acción motriz. Esto a su vez se busca alcanzar el aprendizaje esperado en ellos, incidiendo en las capacidades físico-motrices, sociomotrices, perceptivo-motrices, habilidades y destrezas. Sin olvidar que todo el trabajo que nosotros estamos realizando va dirigido principalmente al alumno, que el alumno es el centro de atención del aprendizaje y se necesita considerar necesidades, intereses y expectativas. Y no solamente considerarlas, sino elevar esas necesidades, elevar esos intereses y expectativas. Acá en México tenemos digamos, un vicio con nuestros alumnos que lo primero que quieren hacer saliendo a la clase de educación física es jugar fútbol. En todas las escuelas aquí en Nuevo León, y me puedo apostar a que sea en todo México, lo primero que te pide un niño cuando sale a clase de educación física es: quiero jugar fútbol, profe. Entonces, es utilizar, bueno, sé que tu gusto es por el fútbol, pero vamos a buscar cambiarte esos gustos hacia una práctica de la educación física más amplia, pero también elevar esas expectativas. Bueno, ¿en qué consiste el modelo del desarrollo de contenido? El modelo de desarrollo de contenido se trabaja buscando que el profesor dé una secuencia a las tareas de aprendizaje que vaya de lo más simple a lo más complejo, donde se establece una progresión de los contenidos. Se trabaja bajo un sistema de andamiaje de aprendizaje, donde las tareas, digamos la tarea 1 que yo establezco, me sirva como base para la tarea 2, la 1 y la 2 me sirva como base para la actividad 3, y así sucesivamente. Prácticamente esa es la forma de trabajar de este modelo. ¿Qué elementos tiene el modelo? Bueno, pues tiene el elemento de los objetivos o propósitos, la extensión, el perfeccionamiento, aplicación, valoración, gestión y materiales. Este modelo originalmente está dirigido hacia la práctica deportiva como tal. Aquí en Nuevo León llevamos trabajando ya cerca de 8 años con este modelo, el cual el modelo fue ingresado por el doctor José Tristán, que es actual director de la facultad donde yo trabajo. Y sin embargo, durante el proceso nosotros lo fuimos adecuando a las necesidades más específicas de la educación física. Bueno, primero los propósitos. El modelo como tal establece que el propósito es lo que el alumno es lo que se espera que el alumno aprenda, y tiene una metodología para la construcción y redacción de este propósito, el cual contiene 3 elementos, que es el comportamiento, la condición y el criterio. ¿Qué es el comportamiento? Bueno, este se establece a través de un verbo
de acción sobre los alumnos, ¿qué van a hacer? En relación al dominio psicomotor, afectivo y cognitivo de la educación. La condición es la situación bajo la acción en la que va a ser desarrollado el comportamiento. Y esto nosotros lo establecemos a través de las diferentes estrategias didácticas que maneja la educación física. A su vez, está el criterio donde nos describe el nivel mínimo de rendimiento para la acción. Es cómo voy a establecer que el alumno realmente está adquiriendo este aprendizaje en mi sesión, el cual se da de dos formas, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Bueno, por ahí se me fue la palabra. Cuantitativo es buscar, o le dominamos producto. Un ejemplo es cantidad de movimientos, cantidad de repeticiones, cantidad de propuestas. Y el proceso, que es de forma cualitativa, buscamos que el alumno me demuestre un proceso que él adquirió durante el trabajo en la sesión de educación física. La parte de extensión dentro del modelo tiene también varios elementos, y un elemento de extensión es donde aquí se establecen las tareas, el cual estas tareas tienen que ir trabajando de lo más simple a lo más complejo, donde se tiene que considerar la activación del aprendizaje previo, la parte de inicio de la sesión o la parte del calentamiento, la parte del desarrollo, donde van las tareas que inciden directamente a la adquisición del aprendizaje o del propósito establecido, y por último la parte del cierre o de la reflexión de la sesión. Tenemos también otro elemento que es perfeccionamiento. Nosotros en la educación física, esa terminología de perfeccionamiento la modificamos y le cambiamos retroalimentación. ¿Por qué se le pone retroalimentación? Porque en educación física no buscamos una perfección como tal, sino un avance. Entonces, por eso se le denomina retroalimentación en el modelo de educación física. ¿En qué se trata esto? Bueno, establecer indicadores para poder generar un feedback dentro del profesor hacia los alumnos, buscando siempre la calidad del movimiento o buscando la calidad de la adquisición del aprendizaje. Por último, tenemos, otro de los elementos del modelo, tenemos la valoración-aplicación. ¿Por qué se le denomina así? Bueno, porque es el momento idóneo para poder nosotros valorar lo que el alumno adquirió durante la sesión. Sin embargo, también se le denomina aplicación porque es el momento donde permitimos al alumno que aplique todo lo que él experimentó durante la clase de educación física. Entonces, por eso se le denomina de estas formas, y nosotros lo establecemos a través de una tarea de evaluación, que es su característica principal, es que es global y tiene que ser de igual o mayor complejidad a la tarea que tuvimos en extensión. A su vez, se establecen preguntas de valoración para lograr hacer la reflexión en nuestros alumnos para que ellos comprendan si se logró cumplir o no el propósito. A su vez, se establece también la gestión, que son las formas de organización de las tareas, cómo voy a organizar el tiempo que tengo que considerar para mis actividades, para mi sesión, y los materiales que tengo que utilizar en la puesta en práctica de mis tareas. Para poder empezar a realizar o trabajar este modelo, se tiene que hacer un análisis previo que va de acuerdo al diseño de una unidad didáctica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero tenemos que entender que se tiene que establecer el contenido, los aprendizajes esperados y la temporalidad. El contenido y los aprendizajes esperados normalmente emanan de un programa de estudio, que nosotros actualmente tenemos uno vigente, que es a partir del 2017, que se denomina aprendizajes clave para la educación física. La temporalidad, bueno, pues tendrá que ser definida por el docente o por el sistema donde se está trabajando, que en este caso puede ser bimestre, trimestre, sesiones por semana, y algo que sí tenemos que empezar a entender, que se tienen que trabajar sobre sesiones reales. Acá en México teníamos venimos trabajando por trimestre actualmente, en el cual son 2 sesiones de educación física por semana. Sin embargo, no siempre se dan las clases como tal. Entonces, por eso tenemos que estar conscientes de que lo que nosotros planeamos normalmente no se aplica a todo. Por eso es importante tener bien en claro cuántas son las sesiones reales para poder establecer realmente una planificación que sea eficiente y que incida directamente a la adquisición del aprendizaje del alumno. Algo muy importante, establecer el nivel de taxonómico del aprendizaje a alcanzar,
y la actividad del diagnóstico. Muchas veces esta parte de la taxonomía lo dejamos a un lado y es, yo creo, el punto clave para lograr entender hasta dónde tengo que alcanzar con mis alumnos y saber cuál es el proceso de avance que tengo con ellos. Por eso es muy importante tener muy en claro los niveles taxonómicos de los aprendizajes cuando estemos trabajando con ellos. Otra es definir las estrategias didácticas y tareas dentro del ámbito de la educación física. Bueno, hay diferentes autores que manejan diferentes estrategias didácticas. Acá en México trabajamos al menos 32 diferentes, que bueno, eso sería apenas en otro tipo de taller o ponencia para poderlas abordar de una en una. Después de tener ese análisis para la construcción de la unidad didáctica, ahora tenemos que ver cómo se organizan los contenidos. Aquí, para este modelo, se realiza una propuesta muy simple. A partir de un aprendizaje esperado, que es como el ejemplo que tenemos en pantalla, encontrar primero hacia dónde es nuestro elemento principal a trabajar. En este caso, bueno, nos menciona el aprendizaje esperado, que lo que principalmente vamos a trabajar son desplazamientos y manejo de diferentes objetos. Si lo dejamos de esta forma muy global, nos podremos perder en todos los 5 desplazamientos que existen en las habilidades y destrezas, en la parte de locomoción y la cuestión de manipulación también. Entonces, entender que efectivamente dentro de mi unidad didáctica voy a trabajar mis elementos principales de locomoción y manipulación. Aunado a esto, tengo que hacer un análisis sobre qué otros elementos yo puedo estar desarrollando que me permitan enriquecer esas habilidades y destrezas. Un ejemplo, sé que, por ejemplo, para la locomoción, necesito cambios de velocidad, y para la manipulación, al momento de realizar lanzamientos, botes, golpeos, pues requiero la incidencia en la fuerza. En la cuestión de las capacidades perceptivo-motrices, bueno, para mí sería algo de mucho provecho que el alumno logre una lateralidad equilibrada, que se puede utilizar tanto la mano dominante como la mano no dominante, y a su vez la coordinación para efectuar tanto los desplazamientos como los lanzamientos. Asimismo, el trabajo que se hace desde un ámbito sociomotriz, bueno, buscando esa interacción entre compañeros, entre alumnos, e inclusive la interacción que se tiene que dar entre el alumno y el material que va a utilizar. Teniendo yo bien claro todos los elementos que ya puedo incidir en mi planeación, bueno, ahora sería trabajarlo o distribuirlo de tal manera en mi periodización o en mi calendarización de contenidos. En este caso, nosotros acá en Nuevo León trabajamos de forma trimestral. Entonces, me doy a la tarea de los elementos principales, acomodarlos de tal manera que los pueda ir desarrollando e incidiendo durante el trimestre, y a su vez cuál es la combinación que puedo realizar para enriquecer esos elementos. Asimismo, como el trabajo de la sociomotricidad es continuo, bueno, pues la interacción se da de una forma continua, y a continuación tendría que definir qué estrategias tendría que utilizar. Sabiendo que empezamos a través de un diagnóstico previo para poder saber en qué nivel de logro están nuestros alumnos, bueno, en este caso podría yo empezar a lo mejor con un circuito, y entendiendo que una de las sugerencias que nos dan diferentes autores, que si nosotros aplicamos una valoración, bueno, también que ese diagnóstico se aplique también al final, para que los resultados podamos tener un comparativo un poco más objetivo y saber qué tanto logró ese alumno, teniendo en cuenta que estas características, tanto del diagnóstico como de la valoración, tendría que ser del nivel taxonómico máximo que queremos alcanzar. Asimismo, tendría que elegir diferentes estrategias didácticas que voy a estar aplicando durante toda mi unidad didáctica y poderlas organizar. De esta manera, si logramos hacer este análisis previo a sentarme a realizar una planeación, me va a permitir a mí como maestro tener un panorama general y me va a tener más en claro hasta dónde voy a lograr llegar. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, me va a permitir que si yo lo tengo claro como maestro, lo voy a poder transmitir más en claro para el alumno, y el alumno va a tener no solamente una adquisición del aprendizaje, sino que va a lograr o se espera lograr que ese aprendizaje pues sea significativo, que sepa para qué está aprendiendo y cómo aplicar lo que está aprendiendo.
Después de aquí es importante que una vez teniendo de forma global todos los elementos que yo voy a trabajar a partir de un contenido, bueno, pues puedo establecer un propósito de forma global o un propósito general en el cual nosotros acá en Nuevo León los aprendizajes esperados, como vienen ya establecidos por trimestre, lo tomamos directamente el aprendizaje esperado. Sin embargo, tomando las consideraciones del modelo, podemos construir nuestro propio propósito general después de haber hecho el análisis de los contenidos, que en este caso sería combinar habilidades de manipulación y locomoción, teniendo interacción con sus compañeros a través de formas jugadas, juegos de persecución, juegos modificados, actividades circenses, incidiendo en la velocidad, coordinación, aplicándolas en un circuito motriz. Así es más o menos como se construiría un propósito general a partir del análisis previo que hicimos. ¿Y cómo construyo ahora un propósito específico o un propósito de sesión? Continuando con los mismos elementos y tomando como base mi propósito, el análisis previo que hicimos, bueno, ahí está el análisis de los contenidos que hicimos. Bueno, yo tengo que entender que mi principal elemento en la locomoción, bueno, pues tendría que trabajar sobre los desplazamientos principalmente, que en este caso a mí me interesa que los alumnos entiendan la diferencia entre caminar, trotar y correr. Caminar, trotar y correr, perdón. Y aquí lo que les decía, la importancia de conocer el nivel taxonómico. Como es un primer abordaje aquí en este sentido, bueno, el verbo identifica me indica que es el verbo taxonómico número 1 y que en este sentido trabajaré hasta ese nivel. ¿Cómo determino la condición? Bueno, sería a través de las estrategias didácticas que yo he establecido, que yo analicé, que en este caso, como voy a utilizar diferentes habilidades de locomoción, establecería a través de los juegos de persecución. ¿Y cuál sería el criterio? Bueno, como son juegos de persecución y yo quiero saber si pueden identificar esas diferentes habilidades, bueno, pues voy a utilizarlo analizando un proceso donde los alumnos me expliquen cómo lo hicieron para evitar que fueran atrapados y qué cambios de velocidad utilizan. Asimismo, en esas preguntas de reflexión, llevaré al alumno para que me diga en qué momento utilizó caminar, trotar y correr. Entonces, si logramos juntar ya este previo análisis, bueno, pues ya tendríamos un propósito específico, que en este caso sería el alumno identifica las habilidades de locomoción a través de juegos de persecución, tratando de atrapar o evitar ser atrapados por sus compañeros con cambios de velocidad. ¿Por qué me aboqué a este ejemplo? Porque una de las principales áreas de oportunidad que tenemos tanto los docentes como estudiantes que van en formación hacia docentes es que a veces uno de los elementos con lo que más batallamos es precisamente la redacción de propósitos. Por eso le di un poquito más de enfoque a tener una ejemplificación de cómo estructurar este propósito. Teniendo la conciencia de que yo, por ejemplo, tengo el verbo que es nivel taxonómico 1, ahora tengo que organizar mis tareas. Otra de las preguntas que por lo regular a mí me realizan mis alumnos y maestros es, profesor, ¿cómo le hago para conseguir tareas? ¿Cómo le hago para las actividades, juegos? Es que siempre pongo las mismas. Bueno, aquí una de las formas más, digamos, más dinámicas y más simples que podemos establecer es realizar esa organización de tareas de acuerdo a las estrategias didácticas. Yo tengo un análisis previo donde sé que voy a empezar con circuitos de acción motriz, con mi diagnóstico y voy a terminar mi valoración con diagnóstico. Entonces, ya tengo un previo de que sé que en mis primeras 2 sesiones voy a trabajar sobre circuitos de acciones motrices. Sé que después, consecutivamente, puedo trabajar sobre juegos o actividades que sean de persecución, después sobre actividades circenses, después formas jugadas y después juegos modificados. Teniendo este análisis y esta organización de mis estrategias didácticas, al momento de establecer mis actividades o mis juegos, para mí será más fácil darle ese seguimiento y ese enlace de aprendizajes para que realmente el alumno tenga una coherencia en ese aprendizaje y que él también vaya viendo su avance poco a poco. Y entender que así como las tareas, el modelo me lo dice, que tiene que ir de lo más fácil a lo más difícil, bueno, buscar que las estrategias didácticas que yo utilice también sea de lo más simple a lo más difícil. ¿Qué criterio tengo que tomar para establecer una tarea? Bueno, a veces ponemos juegos, pero no sabemos si realmente estos juegos cumplen para que se logre este aprendizaje. Entonces, Rick también nos menciona que debe de tomar ciertos elementos, por ejemplo, la toma de decisiones. Una tarea tiene que permitirle al alumno
tomar esas decisiones en la actividad o en el juego, saber qué puedo realizar, qué puedo hacer. La otra es que el juego como tal tenga reglas, pero que también permita a los alumnos establecer sus propias reglas. Hacer la adaptación adecuada, que si los alumnos consideran que la actividad está muy elevada para su capacidad o está muy fácil, bueno, poder realizar, hacer este tipo de adaptación. Una participación simultánea donde olvidar esas grandes filas donde un alumno pasa y luego pasa el otro y perder mucho tiempo de inactividad, sino es buscar la forma en que todos los alumnos estén participando al mismo tiempo. La otra es que tenga un efecto cognitivo, que el alumno realmente entienda el concepto o que entienda qué está trabajando, qué está aprendiendo. Estoy lanzando, estoy corriendo, estoy comunicándome, estoy conociendo mi cuerpo. Otro que es algo muy importante, que las actividades tengan ese efecto fisiológico, que podamos trabajar sobre la elevación de la frecuencia cardíaca, que existe esa sudoración en los niños, como nosotros acá en México decimos, ponnos a jalar, así en Nuevo León decimos, ¿no? Ponnos a jalar, donde el alumno realmente sienta ese cansancio en nuestras actividades. Otra es que permitamos socializar y entender que son seres humanos y siguen siendo niños, y que a través del juego definamos valores. Que en lo personal, el valor que se tendría que trabajar principalmente, no solamente en la educación física, sino en el ámbito educativo, sería el respeto. Que sean significativas, que sean actividades que realmente el alumno le deje una enseñanza, y que no solamente se quede en el patio o en el momento de la actividad de la clase de educación física, sino que esa actividad la pueda él tomar, que la pueda aplicar después en otro momento, y que inclusive lo que aprende durante esa actividad, que la lleve a cabo durante varias etapas de su vida, ¿no? Y por último, darle esa posibilidad de éxito, que el niño sienta que logró, que mira, sí pudimos, ¿no? Entonces, buscar que también eso. Aclarando que la tarea no tiene que tener todos los elementos, pero entre más elementos tenga la tarea, probablemente es que tu tarea te va a hacer lograr que el alumno realmente tenga ese aprendizaje. Por otro lado, a veces queremos abarcar sobre muchas actividades y muchos juegos, pero no hemos entendido que una de las partes elementales para poder realmente enriquecer nuestro trabajo y poderle sacarle provecho, sacarle jugo a nuestras tareas, es a través de la variabilidad de la práctica. También varios elementos tenemos que entender que si logramos incidir bajo estas variabilidades, va a ser lo más, digamos, nos va a permitir que a partir de una sola tarea o una sola actividad podamos realmente incidir en la habilidad que estamos trabajando o en el propósito de sesión que estamos trabajando. Entonces, también es muy importante tener la conciencia sobre que las tareas que podamos trabajar le podemos sacar infinidad de variables haciendo ese tipo de combinaciones, y que eso va a enriquecer todavía más nuestro trabajo. Por último, el modelo nosotros lo llevamos o lo plasmamos en un formato de planificación a través de este análisis del modelo de desarrollo de contenido, donde nosotros establecemos una intención pedagógica que emana directamente del propósito, trabajamos lo que son las actividades que se denominan las tareas, una retroalimentación, que en este caso el feedback, como le comentábamos, nosotros cambiamos el nombre de perfeccionamiento a retroalimentación, considerando también el elemento de valoración y la organización del tiempo. El formato que está ahí, nosotros lo tenemos trabajando actualmente con los profesores de nivel primaria y nivel preescolar en el nivel federal de educación física del Estado de Nuevo León. Aunado a esto, nosotros le agregamos un apartado que se llama interacción, esto buscando incidir directamente al enfoque que se trabaja actualmente en México, donde nos pide que el alumno sea consciente de la interacción que se realiza al trabajar una actividad o una capacidad, de que sea consciente que no solamente trabaja comunicación, sino que a través de la comunicación puedo trabajar diferentes elementos que me van a enriquecer el trabajo de este elemento principal. Perdón. Como conclusión, ¿a qué me lleva este modelo de contenido? Bueno, pues me lleva primero a que tengo que identificar contenidos y aprendizajes,
Tengo que definir mi temporalidad, detectar mis necesidades educativas, seleccionar estrategias didácticas, los propósitos, las tareas, la retroalimentación, la valoración y cómo voy a organizar y qué materiales voy a utilizar para estas tareas. Siempre una de mis frases favoritas es que tengo que buscar diferentes formas, diferentes medios para poder abordar los aprendizajes. Siempre hay que ir más allá, no quedarme solamente con lo que ya sé, sino buscar nuevas formas, nuevas metodologías para enriquecer nuestro trabajo. Por mi parte, sería todo. Les agradezco mucho su atención y pues quedo para ustedes para cualquier pregunta o duda. Muchas gracias a todos.